Ahora corresponde estudiar el otro elemento de la reparación directa o de la responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas, y es el relacionado con la imputación. Cuando escuchamos hablar de imputación en esa pasión del derecho penal, no es ajeno a ser seducidos por esos conceptos que a partir de los años 70 invadieron el universo jurídico. Y es como ese sistema dogmático político criminal de Claude Roxin nos muestra un esquema posterior al finalismo que aparece sobre esa época, sobre esa década, conocido en la actualidad como el esquema político-criminal sistemático teleológico o funcionalismo moderado, cuyo máximo exponente va a ser el profesor Claude Roxin. Roxin seduce por esa importancia que radica en términos concretos en haber representado con su postura la superación de la lucha entre las escuelas que imperó en Alemania hasta los inicios de los años 70. Con él se dio paso del sistema al problema, diciéndonos que interesa mantener al sistema, que hay que preocuparse por las categorías dogmáticas del delito, pero sobre todo hay que darle prevalencia a la solución de los problemas que se plantean al interior de la ciencia penal. Esto nos lo dice el profesor Ezequiel Manuel Sánchez Herrera en su obra Imputación Objetiva y Delito Imprudente. Nos sigue diciendo este profesor que el derecho penal debe construir las soluciones a esa problemática, pero para ello es indispensable, dice Roxin, seguir con el sistema, pero hay que penetrarlo, hay que fundamentarlo, y la mejor forma de fundamentarlo es aplicar una de las categorías del delito en una determinada función político-criminal. Luego vamos a encontrar el funcionalismo sistémico de Coulter-Jacobs en un esquema posterior que es conocido como funcionalismo sistémico, y su máximo exponente, este profesor de la Universidad de Bonn, quien parte de la base que la fundamentación del derecho penal es filosófica, pero sobre todo sociológica. Dice que la finalidad del derecho penal es el mantenimiento del sistema social en el que el delito se manifiesta como la contradicción, como la desestabilización de ese orden normativo que busca garantizar el derecho penal, y lo hace a través de la imposición de la pena, que tiene como finalidad el restablecimiento del derecho quebrantado con la comisión del delito, porque el delito no es más que la vulneración de las expectativas normativas. Estos dos tratadistas que abordan apasionadamente el estudio de la imputación no nos puede distraer de que ya hacia 1927-1930 aproximadamente, los civilistas también habían hablado y evolucionado al concepto de imputación. Y allí merece ser destacado el profesor Karl Arens, hegeliano, civilista, que luego, hacia 1930, inspira a Honing, quien lo propuso para el derecho penal. Entonces, fíjense que nosotros ennoblecemos a Jacobs y a Roxin, pero ya anticipadamente Larens lo había estudiado y lo había justificado, el estudio de la imputación. Entonces miren que hay una imputación en el derecho penal y hay una imputación en el derecho civil. Ahora,
¿Cuál es el fundamento de la imputación en el derecho administrativo? En este derecho contencioso administrativo, en este derecho procesal administrativo, para efectos de estudiar nosotros la imputación como un elemento de la responsabilidad patrimonial que prosigue al daño. Ya estudiamos el daño es antijurídico. Ahora, ¿qué es la imputación para efectos del derecho administrativo o en términos del derecho contencioso administrativo? Es nada más y nada menos que la atribución de la responsabilidad de ese daño. ¿A quién? A una autoridad pública, a una autoridad que conforma la estructura del Estado en sus diversos órdenes, en sus diversos niveles, para efectos de poder justificar ese comportamiento contrario al ordenamiento jurídico, ya sea en términos de culpa o en términos de riesgo o de una ruptura de la equivalencia de las cargas públicas que ese administrado no está obligado a soportar. Y ahí es donde viene esa atribución de responsabilidad. No es una adecuación de la descripción de un comportamiento antijurídico como ocurre en el derecho penal a partir de la adecuación típica. No, aquí es un comportamiento que se le atribuye a la autoridad pública por los hechos, por las omisiones o por una operación de un agente vinculado con el servicio público y que esté en función del servicio público o de la función administrativa en los términos en que ha venido evolucionando el derecho administrativo. En el Estado Social de Derecho es el derecho de la función administrativa a partir del artículo 209, 210, 211 de la Constitución del 91, del artículo 2 de la Constitución del 91, de esos principios del artículo 3 de la Ley 1437 del 2011. Esos principios que están allí implícitos, definidos por nuestro legislador de 1437. Entonces, esa imputación está soportada en esos términos del daño que no está obligado a soportar el administrado y que es atribuible a la autoridad pública que conforma la estructura del Estado en esa función administrativa. Hay una sentencia muy interesante que el Consejo de Estado en la sección tercera la reconoce como un homenaje al profesor español Eduardo García de Enterría por sus notables aportes al derecho administrativo y al derecho contencioso administrativo. En esa sentencia se le rinde un homenaje, se le rinde un tributo a ese profesor a partir de la expedición de la Constitución de 1991 como el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado y establecen allí una diferencia muy interesante entre regímenes de responsabilidad y la imputación de la responsabilidad, que es una definición muy clásica, muy bien explicada en esa sentencia, porque a veces indistintamente se habla de régimen de responsabilidad o se habla de imputación dándole la misma significación. Algunos hacen una precisión conceptual, otros simplemente lo dejan allí sentado. En la teoría española y en la teoría argentina es muy fácil establecer esas distinciones o esas diferencias en cuanto a regímenes y títulos de imputación. En el derecho francés es más que todo la teoría clásica de esos elementos estructurales de la responsabilidad. Miremos, por ejemplo, la profesora María del Pilar Amenábar en su obra Responsabilidad Extracontractual de la Administración Pública, página 264, nos dice:
Para que exista responsabilidad es preciso que el daño pueda ser imputado, esto es, jurídicamente atribuido a un sujeto distinto de la propia víctima. La imputación es el fenómeno jurídico consistente en la atribución a un sujeto determinado del deber de reparar un daño sobre la base de la relación existente entre aquel y este. Entonces miren cómo ya comienza a tomar autonomía, a tomar independencia el concepto de imputación en el derecho público, en el derecho administrativo, para deslindarlo de la imputación civil y deslindarlo de la imputación penal, como comenzamos el presente estudio. Entonces, en la nota de referencia va ahora a surgir, subyace el atributo más importante que considero yo, o que de pronto no digamos el más importante, el más relevante en este estudio de la imputación, y es la vinculación del agente que causa el daño, de esa persona humana, de esa persona física, con la autoridad pública o con la administración pública. Siempre hemos recibido la enseñanza de la diferencia entre función pública y función administrativa. Y aquí se va a materializar esa relación, porque es que viene el primer problema. Pregunto, o nos preguntan, ¿será que por el solo hecho de que el bombero, por ser bombero, las 24 horas del día, mientras esté vinculado con la autoridad pública, es bombero? ¿O el policía, o el militar, o el juez, las 24 horas va a ser juez? Y si causa un daño, ¿cómo lo hace? ¿Porque es juez y está nombrado y está en servicio activo, o está en el ejercicio de sus funciones? Caso del policía, que es lo que comúnmente ocurre. No es que estemos desmeritando a la institución, ni mucho menos, son ejemplos académicos del ejercicio diario del quehacer judicial o del quehacer profesional. El policía está con el uniforme, está en una moto, va con el arma de dotación oficial, pero no está en servicio activo. Se quedó, pongamos el mal ejemplo, tomando trago, jugando billar, se formó una pelea, hubo una confrontación, sacó su arma de dotación y lesionó a una persona. ¿Responderá patrimonialmente la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, o es un hecho personal de la gente? ¿Hay vinculación de esa persona con el servicio activo? ¿Estaba en el ejercicio de sus funciones? Aquí es donde cobra interés esa teoría de Dobe-Raci, o el famoso test de Raci, que nuestro Consejo de Estado, en la sala de lo contencioso administrativo, en la sección tercera, lo ha venido desarrollando a partir de por allá de 1990, con una tesis doctoral del profesor Juan Carlos Henao, el que ha sido o fue catalogado académicamente como el precursor del daño, o el padre del daño, o el defensor del daño, de la teoría del daño. Y cuando era auxiliar del Consejo de Estado, si mal no recuerdo, dice la doctrina, dice la jurisprudencia, los propios fallos del estudio que se hace de esta teoría de la causalidad en el daño antijurídico por parte de las autoridades públicas para la reparación directa, y es el famoso test de Raci, como se ha venido desarrollando. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿será que por el solo hecho de ser policía ya la entidad debe ser demandada y condenada? ¿Cuáles son los estudios que se han hecho a partir de esa responsabilidad? ¿Cuáles son los criterios doctrinarios, jurisprudenciales? ¿Hay una norma legal que así lo contemple?
¿Hay una disposición reglamentaria que así lo indique? La respuesta es normativamente no. Solamente a partir de los criterios del artículo 90 constitucional, a partir de esos preceptos desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia, es donde nosotros vamos a encontrar el famoso test de conexidad o test de Dover-Raci desarrollado por la jurisprudencia del Consejo de Estado. ¿Y en qué consiste ese test de Raci? ¿En qué consisten esos criterios jurisprudenciales? ¿Qué es lo que realmente debe revisar el juez? ¿Qué es lo que realmente debe revisar la corporación, el magistrado ponente en la discusión de los fallos? Primero que todo, la jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado, que es la especializada en reparación directa, ha citado la fuente de la siguiente manera. En la medida que el test de conexidad establecido en la providencia del 17 de julio de 1990, expediente 5998, tal y como se puntualizó en esa oportunidad, no conduce inexorablemente a que por acreditada la obligación de reparación en cabeza de la administración pública, habrá que examinar en cada caso concreto la especialidad de las circunstancias en que se materializan los hechos. Para determinar cuándo el hecho tiene o no vinculación con el servicio, se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna, sino la exteriorización de su comportamiento. En otros términos, lo que importa para atribuir al Estado, por ejemplo, el hecho de que un policía que agrede a una persona, es establecer si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo del policía nacional aparecía como derivado de un poder público, si quería en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público, siquiera en el vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público. Como se aprecia, en cada asunto particular se requiere estudiar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodean los acontecimientos, puesto que, a partir de ellas, será que se defina en qué casos se está en presencia de una culpa personal de la gente o ante un daño antijurídico imputable al Estado. Entonces, fíjense cómo es de importante tener la recomendación del Consejo de Estado, de esa jurisprudencia de cierre, de esa línea jurisprudencial, de esos antecedentes jurisprudenciales que nos impone tener muy claro si se estaba o no vinculado con el servicio. Mire cuál es la jurisprudencia primaria, la jurisprudencia hito, dice el Consejo de Estado. En un ensayo sobre la materia, que es el autor, el abogado auxiliar de esta corporación, doctor Juan Carlos Henao Pérez, intitulado La falla personal del funcionario público en el derecho colombiano, próximo a ser publicado, se hace una cita del doctrinante francés Dover-Raci, quien sostiene, abro comillas, será falla del servicio la falla que presente un nexo con el servicio, o lo que es lo mismo, una falla que no esté provista de todo nexo con el servicio. Y enseguida, este autor se preocupa por concretar cómo se determina en cada caso la existencia del nexo, y siguiendo al mismo tratadista elabora un esquema que sirve de guía para dicha determinación así. Nexo con el servicio. A. ¿Advino el perjuicio en horas del servicio? ¿Sí o no? Perceptible. ¿Advino el perjuicio en el lugar del servicio? ¿Sí o no?
¿Advino el perjuicio con instrumento del servicio, sí o no? Inteligible. ¿El agente actuó con el deseo de ejecutar un servicio, sí o no? ¿El agente actuó bajo la impulsión del servicio, sí o no? Y anota luego, si de la confrontación que se haga del caso concreto con el esquema anterior se observa que todas las respuestas son negativas, nos encontraríamos indefectiblemente ante una falla personal clásica, excluyente de aquella del servicio, precisamente por lo que éste no puede ser vinculado de manera alguna con la producción del perjuicio. Por el contrario, si mínimo hay una respuesta afirmativa, el nexo con el servicio puede aparecer, debiéndose anotar que su aparición será más contundente en la medida en que el juez pueda responder afirmativamente a más preguntas. Del esquema surge que el nexo, cuando perceptible o inteligible, puede ser espacial o temporal o de ambas clases. Será de la primera especie cuando el hecho a través del cual se materializó el perjuicio advino o en lugar donde éste se presentó o debía presentarse o con un instrumento dado por la administración para la ejecución de la labor propia del servicio. Será de la segunda especie cuando adviene en horas del servicio. Pero ello no quiere decir que siempre que el hecho ocurra dentro de cualquiera de aquellas especies o de ambas, necesariamente se vea comprometida la responsabilidad de la autoridad. Pero sí resultará que el juez, en primer término, tendrá mejores elementos de juicio para inferir que existió una falla en el servicio. Lo contrario sucede cuando el evento temporal del servicio, cuando entonces la primera inferencia del juez será la de la ausencia del nexo del servicio, inferencia que naturalmente puede ser contradicha por las pruebas que se alleguen y que lo lleven al juez a la convicción de la falla del servicio, a pesar de que la presencia del nexo en los ámbitos especiales y los temporales dentro de los cuales el hecho perjudicial aconteciera no se encuentre. Entonces miren cómo va a ser importante este test de Rasi para poder determinar la vinculación o no con el servicio en el ejercicio de la función o no, para poder así atribuir la responsabilidad. De lo contrario, habría lugar a la exoneración de responsabilidad por la culpa personal del agente. En ese sentido, debe quedar claro el estudio de la imputación. Ahora, ¿imputamos a título de falla en el servicio o a título de responsabilidad objetiva a partir de dos elementos estructurales que son: en la responsabilidad objetiva se imputa a título de daño especial o riesgo excepcional y a título de falla en el servicio por falta o falla cometida a título de culpa. Cuando estudiamos el régimen subjetivo de falla en el servicio, vamos a encontrar la negligencia, la impericia, la violación de reglamento, el descuido o negligencia grave o el deber objetivo que se debía tener y que no se cumplió. Son los factores de culpa, esa culpa civilista, pero esa falla en el servicio tiene que ser probada, tiene que acreditarse, tiene que estar de presente la negligencia, la violación de reglamento, la violación de una norma, de un deber que esté contemplado o acreditado o que se pueda acreditar. Mientras que el régimen objetivo de responsabilidad está estructurado en una actividad de riesgo, como es el riesgo excepcional, que así se le llama, o una actividad lícita por ruptura del daño especial o de las cargas públicas que no están obligados a soportar. Es decir, básicamente el daño producto de una actividad lícita. Esas son en grandes rasgos las particularidades que debemos tener en cuenta cuando estamos frente al título de imputación y al régimen de responsabilidad. Ahora, él está atado, unido a una relación de causalidad. Como les decía, había una sentencia
interesante que habla del daño antijurídico y de la imputación cuando el Consejo de Estado dice lo siguiente: el daño antijurídico cuya definición no se encuentra en la Constitución ni en la ley, sino en la doctrina española, particularmente en la del profesor Eduardo García Enterría, ha sido reseñado en múltiples sentencias desde 1991 hasta épocas más recientes, como el perjuicio provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. La imputabilidad es la atribución jurídica que se le hace a la entidad pública del daño antijurídico padecido y por el que, por lo tanto, en principio estaría en obligación de responder bajo cualquiera de los títulos de imputación, bien sea a través del régimen subjetivo falla en el servicio o del régimen objetivo de responsabilidad a través del riesgo excepcional y del daño especial. La fuente o el argumento de autoridad es la sentencia del 12 de mayo del 2011 con ponencia del doctor Hernán Andrade Rincón, subsección A de la sección tercera, donde demandó Marino Guauña y otros a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, en un control de reparación directa. Estos son, a grandes rasgos, todo lo relacionado con la imputación y posteriormente revisaremos todo lo relacionado con la causalidad o el nexo causal.